presidente de la traje el Nación, a mate. Jorge ¿Ustedes Capitanich. tienen Les tiempo decía, hoy? el ¿Tienen ciclo tranquilidad universitario de para formación de dirigentes charlar? Bueno, políticos. entonces vamos a hablar, vamos a tratar de hacer una exposición global, pero después me encantaría preguntas y respuestas para ver cómo podemos hacer de esta clase, digamos, un mecanismo muy interesante para ambos. En primer lugar, quería decirles que voy a emplear una combinación de método deductivo e inductivo al mismo tiempo, porque me gustaría ir planteando alguna descripción desde el punto de vista de las políticas públicas, pero también quería después hacer un gran nivel de descripción del escenario internacional, del escenario nacional, porque es muy importante para que tengamos una visión global del tema. En primer lugar, si uno debería hacer una ecuación muy simple, debería decir que la política es igual a una ecuación muy simple, que es planificación más acción más comunicación. No se puede hacer lo que no se planifica, no se puede comunicar lo que no se hace. Hay muchos que hacen sin planificar y muchos que comunican sin hacer, pero eso es una cuestión de visión de corto plazo. Entonces, es necesario plantear que si esa ecuación, que la política, con mayúsculas, es igual a planificación más acción más comunicación, entonces hay que poner mucho énfasis en cómo planificar, cómo ejecutar y cómo comunicar lo que se ejecuta. Entonces, la primera discusión de carácter conceptual es planificar o no planificar responde a una concepción ideológica o filosófica respecto al rol del Estado. Las tendencias liberales o neoliberales determinan claramente que el rol del Estado tiene que tener una versión minimalista, o sea, menor intervención del Estado. Los que entendemos que el rol del Estado es esencial para lograr inclusión, para lograr equidad y para lograr definitivamente una matriz de desarrollo productivo equilibrada con una concepción federal de redistribución estratégica de ingresos, consideramos que la herramienta esencial es el Estado. Entonces, allí es necesario ponderar este primer debate conceptual. Nuestro perfil ideológico, filosófico y doctrinario determina que el rol del Estado es esencial para la planificación de las políticas públicas. Esa es la primera definición. La segunda definición es, si esto ideológicamente está saldado, el segundo paso es cómo planificar mejor. Y para planificar mejor es necesario tener por lo menos 3 niveles: plan estratégico, programación programática y programación operativa. Y esto significa combinar claramente recursos, productos, insumos y resultados. Y eso obviamente para ustedes que son o serán decisores públicos tiene que ver con esta cuestión central. La planificación estratégica implica tener visión, misión y estrategias desde el punto de vista de intervención. Tener la programación programática que combine resultados, insumos, productos y recursos tiene que ver con los modelos de planificación presupuestaria para asignar recursos, pero para articular una matriz productiva y una matriz de insumo-producto que es absolutamente esencial para la asignación de los recursos públicos. Y un tercer lugar es el tema de la programación operativa, que tiene que ver ya con los mecanismos de planificación de actividades, tareas, de un modo muy minucioso y detallado para evaluar claramente el impacto de las metas físicas y financieras de cada peso asignado desde el punto de vista de los recursos públicos. Y ahí es donde se dan las discusiones más profundas desde el punto de vista ideológico, la matriz ideológica de un país. Quienes pensamos que efectivamente el rol del Estado es esencial, también consideramos que el Estado debe percibir impuestos y que la presión tributaria está directamente vinculado a la capacidad que tiene el Estado de promover políticas públicas de inclusión, de equidad y de conformación de la matriz productiva. Por lo tanto, el concepto que desde el neoliberalismo se pretende estigmatizar, que es la presión tributaria alta, la verdad es que para nosotros la presión tributaria debe ser compatible con el cumplimiento de los objetivos y las metas de políticas públicas. Por ejemplo, nosotros en la Jefatura de Gabinete de Ministros tenemos 204 objetivos, 274 metas y tenemos un tablero de comando que nos permite identificar claramente el grado de cumplimiento por las 20 áreas de planificación estratégica asignada. Y a ver, ¿cuáles son las metas? Puedo citar algunas. Por ejemplo, ejecución de 19 vacunas obligatorias y
gratuitas en todo el territorio nacional. Ustedes sabían que Argentina es el primer país del mundo que logrará a partir del año 2015 19 vacunas gratuitas y obligatorias con garantía de provisión de vacunatorios extendidos en todo el país. Eso es un logro fantástico. Otro logro, la reducción de mortalidad infantil, 16,5 por mil a 10,8 por mil, meta 9,8 por mil. Podemos hacer múltiples análisis de por qué efectivamente se redujo la mortalidad infantil, pero por lo menos tres son esenciales. Primero, la consideración internacional. La revista The Lancet, que es una revista británica especializada, y estudios hechos por la Universidad George Washington de Estados Unidos en materia de política sanitaria, destacaron que la República Argentina ha tenido la mayor reducción de mortalidad infantil del mundo, casi 75% en los últimos años. Y esto mide una tendencia que ellos plantean 9,8 por mil, que es nuestra meta para el año 2015. ¿Por qué se produjo esto? Primero, porque las provincias del norte argentino han reducido más que proporcional por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, mi provincia, y eso es un tema que es muy importante, estamos llegando al año 2014 entre 10,2 a 10,8 por mil, estamos en torno al promedio nacional o por debajo, pero bajando de casi 20,9 por mil, o sea, una reducción drástica desde el punto de vista de tasa de mortalidad infantil. ¿Y eso por qué se debe? Primero, a la extensión sustancial de inversión en materia de agua potable, de saneamiento ambiental, de mejoramiento sustantivo de la condición de la educación de la madre. Hay una correlación inversa: mayor educación de la madre, menor reducción o mayor reducción en la mortalidad infantil. Entonces, o mejor dicho, hay una correlación positiva, en el sentido de mayor educación de la madre, o sea, menor reducción de la tasa, digamos, ¿no? Y eso es un dato objetivo, digamos, porque se dan estas condiciones de incremento de la tasa de escolarización, perdurabilidad en el sistema educativo, inversión en infraestructura y mejoramiento en la accesibilidad de condiciones desde el punto de vista social. Todo eso es un indicador de mortalidad infantil y de mortalidad materna, que tiende a centralizarse, digamos, en menos del 3 cada 10.000 casos para el año 2015. Entonces, el sistema de planificación determina las metas. Les cité 3 metas de un área que es salud. Bueno, puedo citar otras metas, por ejemplo, en el área de educación. En el área de educación, nosotros tenemos, eso es muy dinámico porque obras que se ejecutan, etcétera, pero son 1.786 escuelas terminadas, proyectadas en proceso de ejecución, etcétera. Para el año próximo son 2.500 escuelas terminadas. Ahora hay 6.000 escuelas intervenidas con recursos nacionales, y si toman en consideración recursos municipales, provinciales y nacionales, son 10.000 escuelas intervenidas, sobre un total de 43.000 establecimientos educativos y cerca de 30.000 edificios escolares. O sea, si uno eso lo inscribe en términos de metros cuadrados, hay provincias que han intervenido entre el 33 al 41% de la superficie en metros cuadrados en los últimos. El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, a cargo de la inauguración de un ciclo universitario de formación de dirigentes políticos.